La sangre siempre despertó interés en la gente. Sabían que estaba relacionada con la vida y sabían que perderla significaba la muerte, pero no sabía su composición o cómo funcionaba. Muchos creían que era un componente básico de nuestro ser, esencial para nuestras vidas, y por eso durante cientos de años se le ha denominado fluido vital. Hoy sabemos bastante acerca de la sangre y los investigadores continúan aprendiendo. Pero tomó mucho tiempo lograr este conocimiento y a lo largo del camino surgieron ideas falsas y creencias que demostraron ser erróneas. Los antiguos griegos y romanos creían que el cuerpo estaba compuesto de 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Pensaban que el desequilibrio de los mismos producían las enfermedades. De hecho, un médico romano llamado Galeno creía que la sangre se formaba en el hígado y no tenía idea de que el corazón bombeaba sangre a través de las arterias y venas. Recién en el siglo XVII, prácticamente 1000 años después, se entendió que la sangre circulaba a través del cuerpo bombeada por el corazón. Pero aún con este conocimiento, no se sabía con claridad cuál era la función de la sangre en nuestro organismo. Hasta fines del siglo XIX, los médicos practicaban la extracción de sangre o sangrías para curar enfermedades. Creían que la sangre mala hacía que la gente se enfermara, así que abrían las venas de los pacientes para sacarla. Era una práctica común y en ocasiones se excedieron. ¿Sabían que George Washington murió por un excesivo derramamiento de sangre? En efecto, fue así. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué es la sangre? Bueno, en cierto sentido es un sistema de transporte. Funciona así. Al evolucionar de una célula a muchas, fue necesario desarrollar un medio por el que todas las células pudieran obtener alimento, oxígeno e información. Para los animales con pocas células, el agua de mar cumplía bien esa función. Para los animales con muchas células, la respuesta fue la sangre. La sangre es una mezcla de células suspendidas en un líquido amarillento llamado plasma. El plasma está compuesto principalmente de agua, pero también contiene proteínas, azúcares, hormonas, sales y minerales. Tiene 3 tipos de células diferentes: glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Cada uno desempeña una función diferente. Los glóbulos rojos le dan color a la sangre y conforman entre el 40 y el 45% de la misma. Son redondos y se parecen a un plato, pero con mucha flexibilidad. Su tarea principal es llevar oxígeno a otras células del organismo y retirar el dióxido de carbono, que es un desecho. Los glóbulos rojos solo viven 4 meses, pero una médula ósea sana produce entre 4 y 5 mil millones de glóbulos rojos por hora para reponer a los que se desgastan. ¿No es increíble? Por otro lado, los glóbulos blancos forman el sistema de defensa. Hay 3 tipos de glóbulos blancos: granulocitos, linfocitos y monocitos. Todos combaten infecciones producidas por bacterias, virus y microbios que causan enfermedades. El granulocito contiene pequeños gránulos y enzimas con funciones específicas. Estos granulocitos son la primera línea de defensa contra gérmenes invasores. Cada vez que los gérmenes comienzan a infectar tu cuerpo, envían una señal que el granulocito reconoce. Tan pronto como la detecta, comienza su viaje hacia el sitio de la infección. El granulocito abandona el flujo de sangre y atraviesa con fuerza las paredes de los vasos, trepándose por los laberintos de tejido, fibras y células para enfrentar al germen enemigo. Cuando finalmente lo encuentra, se desplaza rápidamente para atacarlo, matarlo y luego digerirlo. Hay otros 2 tipos de glóbulos blancos: los linfocitos y los monocitos, que también tienen tareas específicas. Los linfocitos producen anticuerpos y destruyen a los cuerpos extraños. Los monocitos, los glóbulos blancos más grandes, digieren las bacterias y células muertas del cuerpo. Todos estos glóbulos blancos tienen nombres extraños y es muy interesante cómo trabajan para mantenernos sanos. Otro tema interesante es cómo funcionan las plaquetas. Las plaquetas son pequeñas piezas de material celular o citoplasma que tapan orificios en las paredes de los vasos. Cuando están inactivas, circulan en forma de discos aplanados. Supongamos que estás en el interior de un vaso sanguíneo y ves una grieta en la pared. Verías a millones de plaquetas que reaccionan ante la lesión, tirándose sobre el corte. Se pegan a los bordes de la herida, una encima de la otra, para formar un tapón que detiene la pérdida de sangre en 3 a 5 minutos.
Luego se produce una compleja reacción en cadena que convierte en fibrina a la proteína que se encuentra en el plasma. Esta fibrina forma una red densa que atrapa a los glóbulos rojos y se convierte en coágulo. Un tapón de plaquetas dura entre 24 y 72 horas porque las plaquetas quedan sin energía y comienzan a separarse. Pero mientras el vaso sanguíneo todavía tenga un orificio que no se curó, el coágulo continuará formándose para detener y evitar la pérdida de sangre. Cuando las células nuevas que crecieron sobre la herida la curan completamente, el coágulo es eliminado y la sangre comienza a fluir normalmente a través del vaso. Las plaquetas son el componente más pequeño de la sangre, pero ¿te imaginas lo que sucedería si no estuvieran allí? Entonces, ¿cómo fabrica nuestro organismo todas estas células diferentes? Bueno, todas las células sanguíneas del cuerpo se producen en los huesos, en el interior de la médula ósea. La médula ósea parece una red de pequeñas cuevas conectadas, similar a un panal de abejas. En su interior hay células especiales llamadas células madre. Una célula madre es algo así como una supercélula que tiene la capacidad de dividirse y producir otra célula idéntica. Este proceso de división de célula se llama mitosis. Mediante la mitosis, la célula madre puede crear más células madre, iguales a sí misma. Pero, increíblemente, la célula madre también tiene la habilidad de convertirse en todos los otros tipos de células sanguíneas diferentes. Puede convertirse en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Supongamos que la célula madre recibe un mensaje indicando que debe convertirse en glóbulo rojo. Bueno, en el interior de la célula se encuentra el núcleo, que contiene el ADN de la misma y actúa como un programa de computación. Ordena a la célula que produzca la proteína roja o hemoglobina que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos. Esta hemoglobina no solo le da el color rojo a las células, sino que también tiene la habilidad de transportar oxígeno. Después de un tiempo, cuando el glóbulo rojo está lleno de hemoglobina, la tarea del núcleo se acabó y es despedido. Luego, el glóbulo rojo abandona la médula ósea para unirse a los miles de millones de glóbulos rojos adultos que circulan por el flujo sanguíneo. Cuando una célula madre recibe la orden de producir plaquetas, se convierte en una célula más madura llamada megacariocito. Este proceso lleva varios días. El megacariocito es una célula muy grande con varios núcleos. Nunca abandona la médula ósea, pero produce muchos fragmentos. Estos fragmentos son las plaquetas, pequeñas piezas de material celular o citoplasma. Ellas sí abandonan la médula ósea y circulan libremente por el torrente sanguíneo. Y por supuesto, las células madre también pueden convertirse en los distintos tipos de glóbulos blancos que mencionamos antes. Increíble, ¿no? Así que ahora sabemos de qué está hecha la sangre, pero recordemos que dije que básicamente es un sistema de transporte. Bueno, miremos más de cerca ese concepto. ¿Qué transporta la sangre? La mayoría probablemente sabemos que la sangre transporta oxígeno a cada célula y se lleva el dióxido de carbono. ¿Pero saben cómo funciona exactamente? Cada vez que respiras, ingresan a tus pulmones pares de átomos de oxígeno llamados moléculas O2 y pasan a través de tubos cada vez más pequeños llamados bronquios, hasta llegar a pequeños sacos de aire llamados alvéolos. Estos sacos de aire están cubiertos por vasos sanguíneos delgados denominados capilares, y es allí donde se produce el intercambio de gases. Las moléculas de oxígeno atraviesan fácilmente los vasos sanguíneos y se sujetan o adhieren a la hemoglobina. Ahora, con esta carga de oxígeno, los glóbulos rojos pasan por el corazón, la arteria aorta y otras arterias grandes a alta velocidad, como si viajaran por una autopista. Pero luego deben abandonar la autopista y viajar a través de muchas calles laterales pequeñas, pasando finalmente por capilares aún más delgados y estrechos. En este punto, los capilares tienen el ancho de una sola célula y éstas deben comprimirse y estirarse e incluso plegarse para poder pasar. Es por eso que los glóbulos rojos son planos y flexibles, para poder cambiar de forma fácilmente y pasar por lugares tan pequeños. Finalmente, cuando llegan al interior de los capilares que recorren los músculos, tejidos y órganos, liberan la carga de oxígeno. Pero eso es solo la mitad del viaje, porque tan pronto como liberan el oxígeno, recogen el dióxido de carbono, los desechos liberados por las células.
El dióxido de carbono o CO2 consiste de 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. En ese punto del viaje, debido a que han liberado el oxígeno y recogido el dióxido de carbono, las células sanguíneas no son tan rojas como lo eran antes. Además, realizan el viaje de regreso a los pulmones a través de las venas. Finalmente, a medida que completan el viaje de ida y vuelta, el dióxido de carbono que trajeron de regreso se libera por los pulmones y la boca al respirar. Ese viaje de ida y vuelta lleva en promedio de 30 a 45 segundos, y si estás realizando ejercicios, aún menos. Además, lo más asombroso es que el cuerpo humano tiene tantas millas de vasos sanguíneos en su interior que podría rodear la Tierra 2 veces y un poco más. Entonces, la sangre transporta oxígeno y dióxido de carbono. Los pulmones son esenciales en este intercambio, al igual que el corazón, porque bombea sangre a través de tu cuerpo. Hemos recorrido un largo camino para comprender cómo funciona la sangre y qué hace en nuestros cuerpos. Las personas solían creer que si se transfundía sangre de una oveja a un ser humano, el ser humano adoptaría el comportamiento de la oveja, es decir, sería más dócil y más parecido a una oveja. En 1665, cuando intentaron hacer eso, nadie se dio cuenta de que no se podía mezclar la sangre de 2 especies diferentes. Recién en el siglo XX, Karl Landsteiner, un médico vienés, descubrió que los humanos tienen distintos tipos de sangre, O, A, B y AB. La determinación y clasificación del grupo sanguíneo permite que se hagan transfusiones de sangre de una persona a otra sin que ocurran reacciones dañinas. El tipo O, también llamado 0, puede dar sangre a todos los otros tipos de sangre, pero solo puede recibir de donantes tipo O. El tipo AB puede recibir de todos los grupos. En Norteamérica, cerca del 45% de las personas son de tipo O. Es el tipo de sangre más común, mientras que entre 3 y 4% son de tipo AB. Probablemente también hayas oído que hay personas con RH positivo o RH negativo. Los grupos de RH conforman otro sistema de antígenos que es importante conocer para las transfusiones y los embarazos. Ahora conoces mejor tu cuerpo y cómo funciona. Esa sangre que circula constantemente por el organismo es muy importante. Para más información, visita misangretusangre.org. Y ahora aprenderemos cómo puedes salvar una vida a través de la donación de sangre. También escucharemos a personas quienes regularmente dan y otras que han recibido este regalo que da vida. Todos los días, a lo largo de todo el país, en ciudades grandes y pueblos pequeños, la sangre salva vidas. Eso se debe a que las transfusiones de sangre se utilizan para tratar todo tipo de lesiones. Hacen que sea posible practicar una cirugía de corazón, trasplantar órganos y médulas óseas. También se utilizan para tratar enfermedades como la anemia falciforme o el cáncer. En otras palabras, necesitamos sangre para salvar vidas. Y si tienes la edad necesaria, puedes donar sangre. Es seguro, es fácil y es un regalo que marca una diferencia. Donar sangre solo toma cerca de 1 hora, pero cada donación tiene el potencial de salvar 3 vidas. El cuerpo de un adulto sano tiene entre 10 y 12 pintas de sangre y el organismo repone el suministro de sangre en forma continua. Si donas una pinta o medio litro de sangre, tu organismo tiene la capacidad de recuperar el volumen en 72 horas y no lo perderá en forma permanente. Una sola unidad de sangre puede ser suficiente para salvar una vida. Escuchemos a una doctora acerca de la importancia de donar sangre y las precauciones que se toman para garantizar la seguridad del suministro sanguíneo. Se comienza con una pequeña historia médica, luego se continúa con un examen físico en donde se toma la presión sanguínea, el pulso, la temperatura, se hace un test para saber si el donante está anémico y luego, si todo está bien, se extrae una pinta de sangre que es equivalente a medio litro de sangre. Todo el material que se usa es descartable y ha sido esterilizado, por lo tanto no se puede contraer ninguna enfermedad. Todo el proceso de la donación de sangre dura menos de 1 hora.
La extracción dura 10 minutos, pero lo más importante es que esa hora de tu tiempo puede ayudar a tres pacientes distintos. Después que has terminado la donación de sangre, hay tiempo de sentarse, descansar por 15 minutos y puedes tomar un refresco y comer algunas galletitas. Pregunta en casa. Quizás no lo sepas, pero probablemente alguien en tu familia, amigos o vecinos hayan recibido sangre. La gente necesita sangre constantemente y con frecuencia es la gente cercana a ti quienes más se beneficiarán con tu donación. Como la sangre humana no tiene sustituto, las transfusiones solo pueden realizarse con la ayuda de donantes voluntarios, hombres y mujeres que desinteresadamente dedican una hora de su tiempo para ayudar a salvar una vida. Una persona sana puede donar medio litro de sangre, 3, 4 o incluso hasta 6 veces por año. Por supuesto, para mí es muy fácil pedirles que donen sangre, así que mejor escuchemos a personas que donaron sangre. Ellas pueden decirte por qué lo hicieron y qué ha significado. También escucharán el testimonio de personas a las que una donación les salvó la vida y hoy pueden compartir sus experiencias con ustedes. Yo me convertí en una donante de sangre hace unos años cuando un niño de 6 años en mi familia fue diagnosticado con cáncer. Él tuvo varias transfusiones por meses y era lo único que lo mantenía con vida. Gracias a las transfusiones logró tener unos meses extra con nosotros. Entonces ahí fue cuando pensé, ¿de dónde viene esta sangre? ¿Quiénes son estas personas que toman de su tiempo y de su día para ir a donar, para salvar vidas? Entonces, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Y entonces tocar la vida de otra persona y ayudar a otros, cuando realmente no te toma ningún tiempo, no duele. Entonces me convertí en donante de sangre y muchas personas de mi familia también que nunca habían donado sangre se convirtieron en donantes regulares de sangre. Y bueno, quizás un día estoy caminando en la calle y paso por el lado de una persona y tenemos una conexión extraordinaria porque esa persona lleva mi sangre y lleva ese pequeño regalo de vida. Hace poco tiempo yo necesité sangre y yo pensé que yo nunca lo necesitaría, pero la realidad es que muchos de nosotros que no pensamos que lo necesitamos. Debido a una infección que tuvo mi hermano, él recibe sangre periódicamente, ya tiene más de un año recibiéndola. Las donaciones de sangre en mi escuela es algo que casi todo el mundo hace. La escuela mía tiene el porcentaje más alto en mi condado de las personas yendo a donar. Hay móviles que van a mi escuela cada 2 meses aproximadamente para que los estudiantes tengan la oportunidad, si no tienen transportación o si no tienen los modos para llegar a un centro, poder donar sangre y ayudar a la comunidad de todas maneras. Yo sé que donando sangre siempre ayuda a salvar vidas, como le ayudó a mi mamá, y por eso yo cada 8 semanas yo voy a donar sangre en mi escuela o en el banco de sangre. Yo soy donante de sangre desde 1998, empecé a donar sangre porque me vi en la situación donde tuve que recibir sangre. Entonces vi la importancia que era de donar y empecé a donar sangre. Primero donaba solo sangre y ahora dono plasma y plaquetas. Lo hago cada 4 semanas. Hace 26 años sufrí una peritonitis y gracias a que una persona donó sangre y yo recibí la transfusión, estoy con vida y puedo disfrutar de mi hijo de 29 años. Generalmente, lamentablemente, nos convertimos en donantes cuando la desgracia toca a nuestra familia. Entonces no esperemos que nos toque a nosotros para entonces convertirnos en donantes de sangre. Hagamos la diferencia hoy y mañana será por nosotros. Hay que dar a la comunidad que tanto nos ha dado a nosotros. Yo le quiero dar muchas gracias a los donantes de sangre por donar sangre, ayudar a mi mamá y salvarle la vida del fondo de mi corazón. No importa si es un familiar, un vecino o un compañero de trabajo o de escuela, la gente necesita sangre todo el tiempo.
Al donar sangre, puedes garantizar que todos en tu comunidad tengan la sangre que pueden necesitar ante una emergencia para que los establecimientos de salud tengan el suministro adecuado en el momento oportuno. El motivo principal por el que la gente no dona sangre es simplemente porque nunca se lo pidieron. Así que considérate invitado a participar en la misión de dar vida. Si deseas más información, visita misangretusangre.org.